Hola, ¿qué tal? Damos inicio al tutorial parte 2, diseño de instalación hidráulica en edificaciones, realizado por el maestro en Ingeniería Civil, egresado del Instituto Politécnico Nacional, Erasmo Cruz Terán. Continuando con los tutoriales de diseño de instalación hidráulica en edificaciones. Deben de tener servicios. Uno de ellos es el consumo de agua potable. Se debe calcular la toma, el almacenamiento y la red de agua fría, considerando que estamos hablando de edificaciones. Para hacer este análisis necesitamos calcular la población. Aquí hay un punto importante. La población, cuando se trata de edificaciones terminadas, que ya no va a tener crecimiento, la población actual y futura es la misma. No necesitamos ningún procedimiento para poder alcanzar y estimar la misma. En cambio, en los proyectos urbanos sí se debe emplear algún procedimiento para una proyección futura en función del periodo económico de la red que se vaya a calcular. La dotación es la cantidad de agua o el volumen que requiere una persona para sobrevivir el día a día. Entonces necesitamos, después de conocer la población y la dotación, necesitamos empezar a hacer los cálculos. En este caso estamos hablando de datos de diseño para la toma. Es necesario conocer el gasto medio y un coeficiente de variación diaria y un coeficiente de variación horaria. En las imágenes que se muestran es un coeficiente de variación horaria. Son dos diferentes porque son poblaciones diferentes. Hablando desde el punto de vista técnico, se debería realizar cada vez que hacemos un análisis, porque el comportamiento es diferente. Pero en un momento dado podemos utilizar no los que marca las normas técnicas complementarias, porque ya son un poco obsoletos. Es mejor tomar los que se manejan en el MAPAS, en la Conagua. Continuando con los datos de proyecto, también tenemos un coeficiente de variación horaria. Este gasto, esta es para redes urbanas o la toma como que tenemos en la edificación. Pero para calcular la red interna de un edificio, una edificación, lo que utilizamos es el número de unidades mueble, que son un factor determinado por el método de Hunter o de simultaneidad. Para este caso, conocer los tipos de muebles sanitarios, los de cocina, los de lavandería, todos estos elementos. Existen dos, digamos, clases o denominaciones principales, que es doméstico y no doméstico. El doméstico, bueno, puede ser residencial, medio, popular, y el no doméstico es todo lo que sigue, comercial, industrial y de servicios. El consumo, que es la dotación, lo necesitamos, como comentamos anteriormente, para todas las necesidades básicas del ser humano. Pero un punto importante, hablando sobre todo de viviendas, ya habíamos platicado del reglamento de ingeniería sanitaria relativo a edificios en el tutorial 1, donde nos dice y nos recomienda que por recámara o dormitorio un número de habitantes. Estos datos son importantes de tomar en cuenta. Todavía sigue siendo vigente. El reglamento de construcciones del Distrito Federal y sus normas, así como las del IMSS, tienen dotaciones ya establecidas que podemos utilizar en un momento dado para empezar un prediseño o inclusive un diseño. Los datos de población, teniendo datos de dotación y el periodo de diseño, que para las redes urbanas anda alrededor de 10 a 20 años, no así para una red interna, que el periodo puede ser variable dependiendo de la vida útil de la estructura, que llega a ser más de 50 años. Este es un esquema donde podemos ver claramente un sistema tradicional en una red urbana, que es una fuente, que es la estación de bombeo, o puede ser otro tipo de fuente, una conducción a un almacenamiento y del almacenamiento una alimentación a la red de distribución primaria. Hablando desde el punto de vista interno de las edificaciones, existen para agua básicamente dos redes, que es la red de agua caliente, la cual no vamos a manejar por este momento,
solamente la red de agua fría, pero se maneja de la misma manera, es por unidades mueble. Recordemos que el agua caliente siempre se maneja una red de retorno. La Conagua tiene varios manuales, dentro de ellos maneja y nos sugiere qué tipo de gasto debemos utilizar dependiendo la estructura que vamos a diseñar. Esto solamente es un comentario al margen, porque no vamos a ver por el momento redes urbanas, sino redes internas. Aquí se muestran las imágenes lo que es una línea de conducción y un tanque de almacenamiento. Si se dan cuenta, nada que ver con lo que existe en una edificación. Estas son mega obras. En cambio, aquí en la segunda imagen vemos cómo se plasma una red en una edificación, hablando de una vivienda, por ejemplo. Ahí podemos ver el esquema: en rojo, agua caliente; en azul, agua fría. Para calcular el gasto medio que platicamos hace un rato, es la dotación por la población en un tiempo de suministro. Normalmente es 24 horas, aunque actualmente ya no se manejan suministros de 24 horas por la falta de líquido en las comunidades. Este tiempo se ha reducido y se ha vuelto el famoso tandeo. Ese tiempo nos lo tiene que asignar la autoridad, o nosotros como proyectistas lo podemos establecer. Ahí vemos un diámetro, cómo se puede calcular. Es una fórmula universal. Lo que hay que tener cuidado es en la velocidad. Se maneja entre un promedio de 1 a 1.50. Con ese dato y con el gasto que nos van a proporcionar, o la toma que la autoridad nos va a dar, podemos encontrar fácilmente el diámetro. Eso es muy sencillo de calcular. La velocidad para redes internas no debe sobrepasar los 3 metros para evitar vibraciones en la tubería. El volumen de los depósitos elevados, tinacos, tanques elevados, normalmente tiene entre un quinto y un tercio del volumen total que requerimos. La presión recomendada máxima en tuberías y en muebles y accesorios de muebles está en un rango de 5 a 2 kilos. Recordemos que un kilo sobre centímetro cuadrado equivale a 10 metros columna de agua. Eso es lo que nos pide en la red interna o externa. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. No vamos a ver nada de volumen contra incendio, pero nada más hay que tomar en cuenta que este volumen, si es que lo manejamos, siempre se debe mezclar en la misma cisterna, porque no puede mucho tiempo pasar un volumen de agua almacenado, se echa a perder. Entonces debe estar en el mismo sistema de agua potable, y de hecho hay sistemas para darle movimiento a esta agua y no se quede estancada. En la siguiente gráfica vemos la ecuación de Bernoulli. Es la representación estática de las cargas que ejercen sobre una línea de agua. Tenemos la carga de velocidad, la carga de posición y las pérdidas de fricción. Aquí en la siguiente vemos ecuación típica de Bernoulli, cómo se debe calcular la fricción, el número de Reynolds. Esto es solamente para que lo conozcan, lo vamos a utilizar más adelante. Lo que vemos aquí y que quiero explicarles es el comportamiento en la gráfica, en la primera, donde vemos cómo se comporta una velocidad. Si ustedes ven, este es un tubo. Si se ve esa parábola que se forma, es porque el agua, cuando fluye, roza con las paredes, es la fricción que se tiene, por eso se hace esa parábola, dependiendo del tipo de tubo que estemos manejando o qué tan desgastado esté o el material. En la imagen de abajo podemos ver que a mayor gasto, manteniendo el gasto y reduciendo la tubería, obviamente se va haciendo un cuello de botella. Esto va provocando que haya más fricción y por lo tanto es lo que llamamos pérdida por fricción. Eso lo podemos ver en la tercera gráfica. Esa tercera gráfica nos muestra las HF, que representa esa pérdida de fricción. Cuando el sistema está en reposo, se mantiene una línea horizontal, pero cuando se abre una llave o empieza a haber consumo,
empieza a batirse esa línea y es donde se presentan las pérdidas por fricción. También vamos a manejar un concepto llamado longitud equivalente. Hay varias fórmulas, pero normalmente ya se utilizan tablas, que vamos a dejar en un link al final. En la siguiente imagen estamos viendo una tabla que es una extracción de las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcción del Distrito Federal. Estas cargas recomendadas que marca no solamente el diámetro, sino también la carga de trabajo de algunos muebles. Es importante cuidar esta situación. Estos muebles necesitan esta carga de trabajo y esta entrada de tubería al sistema para poder trabajar adecuadamente. Les he comentado que hay que revisar qué tipo de muebles vamos a utilizar. Si utilizamos de tanque, inodoros, y al final lo cambiamos a fluxómetros o al revés, el proyecto cambia por completo. Muy conocidas, regaderas, los famosos muebles de cocina, que son importantísimos. Hay una tabla de coeficientes de equivalencia. Esta es una imagen, por ejemplo, para un diámetro de 2 pulgadas y un codo de 45, tiene una longitud equivalente de 80 centímetros o 0.80 metros por longitud equivalente. Es importante que las equivalencias de las unidades muebles y las longitudes equivalentes, las que utilicemos, sean una fuente oficial. La fuente oficial es las normas técnicas complementarias y también la Gaceta Federal del 95. La siguiente imagen vemos una habitación de un hotel. Ahí vemos que hay un conducto. Cabe hacer notar que no son solo instalaciones hidrosanitarias. Aquí vemos un esquema anisométrico. Que dice colocación de gabinete es una imagen que es de este tipo. Es un manifold, pero hay que tener cuidado con lo que platicamos de las cargas y los diámetros. Alimentáramos a un fluxómetro, difícilmente podríamos alimentarlo con esto, porque la medida estándar es media pulgada y lo que el fluxómetro requiere son 32 milímetros. Eso es todo, nos vemos en el próximo tutorial, que será de diseño.